Como recordamos nuestro peregrinaje hasta hoy, hemos puesto las bases para hablar de la fe, del símbolo de la fe, del credo. Finalmente llegamos al credo. Y el credo, queridos amigos, va a comenzar como un grande frontispicio. Vamos a entrar en el misterio de Dios como lo confiesa la Iglesia, como lo confiesan los cristianos, precisamente con la siguiente frase: creo en un solo Dios. Queridos hermanos, este es el gran regalo de Dios. Esta es la síntesis de toda la revelación. Esta es la síntesis del amor, de la misericordia, de la verdad, de la santidad, de la providencia de Dios. Vamos a tomar nuestro catecismo, queridos amigos, porque aquí tenemos que hilar muy fino. Pero antes del catecismo, en este entorno maravilloso del desierto, quiero leer con ustedes nada más y nada menos que el capítulo 3 del libro del Éxodo. Estamos pasando un éxodo por la pandemia, es decir, un periodo de purificación, un periodo de prueba donde Dios, por un lado, nos prueba, nos purifica, pero por otro lado nos regala y nos dona cosas maravillosas. Vamos a leer juntos el 3 capítulo del libro del Éxodo. La zarza ardiendo. Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues yo conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jivitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Comentó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciéndole a Moisés:
Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Queridos hermanos, queridos peregrinos virtuales, estamos en medio del desierto y hemos visto apenas un que otro arbusto. Como veremos, apenas se ven 3-4 arbustos a la redonda, y uno de ellos, cualquiera de ellos, podría haber estado ardiendo y se ve inmediatamente. No es una foresta negra, es una... En medio del desierto hay 3 arbustos y uno de ellos estaba ardiendo. Y allí se va a acercar Moisés lleno de curiosidad. Y Dios le va a decir: quítate las sandalias. Queridos hermanos, también nosotros hoy tendríamos que quitarnos las sandalias y las botas, descalzar nuestros pies, porque estamos entrando en el credo, estamos entrando en los misterios de la fe, y el primer gran misterio, repito, el frontispicio, el grande portal de entrada es: creo en un solo Dios. Queridos hermanos, vamos a analizar brevemente estos misterios, estos símbolos de la fe. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera divina persona de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Vamos pues a tomar hoy esta confesión de la fe: creo en Dios. Es la primera y fundamental afirmación de la profesión de fe. Queridos hermanos, si no creo en Dios, todo el resto de lo que vamos a hablar en estos días son puras fantasías. Por eso el credo tiene esta puerta, repito, esta entrada: creo en Dios. Si creo en Dios, todo lo demás tiene sentido. Vamos a ver qué nos enseña pues el credo sobre esta primera afirmación. Creo en un solo Dios, uno solo, nos dice el credo niceno-constantinopolitano. Con esto nos quiere decir el credo que Dios solamente puede ser uno. Queridos hermanos, las cualidades de Dios que conocemos por la razón, a las cuales llegamos por la razón, y las cualidades del Dios que se revela, no dan espacio para dos dioses, porque si es eterno, abarca todos los tiempos, abarca, no digo el tiempo, sino todo lo que nosotros consideramos tiempo. Y si es omnipotente, no hay espacio para otros poderes, por lo menos en el nivel de la divinidad. Y por eso creemos en un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Y este Dios elige a Israel, escucha a Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Luego por los profetas va a seguir acompañando al pueblo y le dice: volveos a mí y seréis salvos, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: soy un Dios, hay victoria y fuerza. Jesús también nos repetirá que hay un solo Dios cuando el escriba le pregunta: ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos?
Y Jesús no duda ni un segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Queridos hermanos, ¿qué significa este nombre extraño que le da Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Yo tengo en mí todo el ser. Queridos hermanos, permítanme una reflexión filosófica. Nosotros cuando hablamos decimos, mi coche es, mi casa es, yo soy, los árboles son. Y todo lo que existe nosotros lo nombramos con el verbo ser. Y vemos que unas cosas son y otras y luego dejan de ser. Y hay cosas que todavía no son y de repente comienzan a ser. Porque nacen, porque las hacemos o porque de algún modo comienzan en su existencia. Pero todos recibimos este soy. Eso es lo que significa que cuando Dios nos quiso revelar su nombre, nos dijo, yo soy el que soy, yo tengo el ser, yo soy la fuente del ser, sin mí nada puede existir. Y esto nos da a nosotros también un nombre maravilloso, un nombre que nos debería acompañar siempre porque lleva el sello de Dios que nos da el ser. Somos criaturas. Somos criaturas de Dios porque el único que tiene el ser, que es el ser en sí mismo, es Dios. Y eso se lo va a revelar Dios a Moisés en medio del desierto, es decir, en un lugar desértico donde no hay nada, donde no hay nada más que piedras como aquí. Dios nuestro Señor va a revelarle a Moisés el nombre del ser. Y Yahvé, yo soy el que soy, va a ser el nombre que va a acompañar al pueblo de Israel. Y lo va a acompañar en pasado y en futuro, y en presente obviamente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de tus padres, le dice Dios a Moisés, y le dice, yo estaré contigo, estaré en el futuro. Esta presencia de Dios es misteriosa, queridos hermanos, y ojalá que nunca deje de ser misteriosa, porque si pudiéramos comprender a Dios, es decir, agarrarlo con nuestra mente, dejaría de ser Dios. Entonces, el mismo nombre de Dios es claro y es difícil, nos dice todo y no nos dice nada. Es la presencia atrayente y misteriosa de Dios que nos revela su santidad, que nos revela su esencia, su naturaleza. Ay de mí, dice Isaías, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y estoy hablando con Dios. Y así los profetas van a seguir hablando a través del tiempo hasta que llegan los apóstoles. Dice el apóstol San Juan, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Queridos hermanos, también se va a revelar Dios a Moisés con un nombre, porque Moisés le dice, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro y sobrevivir, pero voy a pasar, en medio de las rocas voy a pasar, y cuando esté pasando, trata de verme, y lo va a ver por atrasito un poco. Y va a decir Moisés esto, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que Dios es un Dios que perdona. Queridos hermanos,
cuando ofendemos, cuando pecamos, es Dios el ofendido. ¿Y cómo podemos hacer que nos perdone? Solamente por la gratuidad de su perdón, por la gratuidad de su amor. El nombre divino yo soy o Él es expresa la fidelidad de Dios, permanece en el ser y no puede no ser. Sería imposible, sería el fin del mundo, sería el final de todo, lo cual es imposible porque todo existe y subsiste por Dios. El mismo Jesús nos va a revelar el Dios de misericordia que subsiste siempre cuando dice, para darnos su vida y librarnos del pecado, dice Jesús, cuando levantéis al Hijo del Hombre, recordando la serpiente de bronce que levantaba Moisés en el desierto, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Vuelve a aparecer una y otra vez la definición de Dios y Jesús la va a usar muchas veces y mañana lo veremos en Getsemaní. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Está usando Jesús el santo nombre de Dios. Así pues, queridos hermanos, tenemos que acercarnos también nosotros a la zarza ardiente como Moisés. Y ese quítate las sandalias va a significar para nosotros acércate con respeto al misterio de Dios, acércate con humildad, quítate las sandalias. Los descalzos son los pobres, los descalzos son los humildes, los descalzos son los que reciben todo. Y así entendemos la petición de Dios Yahvé a Moisés: quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque te estás acercando al misterio de Dios. Queridos hermanos, vamos a dejar por ahora aquí nuestra explicación en el desierto con Moisés, para seguir mañana nada más y nada menos que, para seguir al rato, nada más y nada menos que en Cesarea de Filipo, el lugar increíble y maravilloso donde están las fuentes del río Jordán y donde vamos a contemplar otro aspecto del misterio de Dios, que es la verdad, la bondad y la belleza. Creo en un solo Dios. Mis queridos peregrinos, muy buenos días, mis peregrinos virtuales. Espero que estén todos muy bien. Y vamos a hacer esta segunda parte de una de las catequesis más importantes de nuestro peregrinaje en Banias. Banias, que era Cesarea de Filipo, una de las fuentes del río Jordán. Hace unos días estuvimos en Tel Dan, donde iniciamos nuestra peregrinación con Abraham. Ayer estuvimos nada más y nada menos que en el desierto, y después de viajar 250 kilómetros llegamos nuevamente al norte de Israel. Vamos a estar aquí
un rato hermoso, importante. Banias, Cesarea de Filipo. Aquí vamos a hacer la segunda parte de nuestro tema sobre creo en Dios Padre. Queridos amigos, el desierto que ayer vimos, precioso, sin vegetación, sin nada, piedras, con las nubes, con el atardecer, y hoy vemos aquí esta fiesta de vida, estas fuentes del río Jordán, del cual se alimenta la mayor parte de todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Vamos a caminar hasta nuestra posición y hacemos nuestra catequesis. Después de haber afirmado ayer con toda nuestra fuerza que Dios es el que es, después de eso Moisés va a recibir otros mensajes importantes de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios es el que perdona. Y más adelante el pueblo de Israel en diversos modos y momentos va a tener una revelación maravillosa. Dios es como un padre con su hijo e incluso llega a decir, si aunque una madre se olvidara de sus hijos, yo no me olvidaré jamás de ti. Hermosa esta expresión de la Sagrada Escritura, porque nos presenta nada más y nada menos que el amor de Dios, la presencia de Dios en su sentido de paternidad y en su sentido de maternidad. Los dos amores más puros, más santos, más generosos que existen para nosotros. Luego va a usar la Sagrada Escritura incluso la imagen nupcial. Dios es el esposo de Israel y este concepto de amor, este concepto de generosidad, el pueblo de Israel lo va a recibir a través de los profetas. Queridos amigos, vamos a buscarnos un rinconcito adecuado para terminar de hablar de creo en Dios, la base, el cimiento de toda nuestra fe y sobre todo de nuestra fe cristiana. Síganme. Pues bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a hablar hoy aquí en Banias de 2 o 3 elementos de nuestra fe en Dios. Dice el catecismo, Dios, el que es decir, el que tiene todo el ser y el que dona el ser a todas y cada una de las criaturas, es verdad y es amor. Cuando Jesús se encontró con Poncio Pilato, el mismísimo día de la pasión, Pilato le dice, ¿tú de dónde veniste? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Jesús le va a decir, he venido a dar testimonio de la verdad. Queridos amigos, el hecho de que Dios sea verdad significa que fundamenta todo lo que es verdad, todo libro, toda expresión, todo conocimiento, toda ciencia, todo, porque todo eso está fundado en la naturaleza que Dios creó y que Dios mantiene y que Dios sostiene con su ser. Queridos hermanos, si Dios nuestro Señor apagara el switch de la verdad, es como si pasara lo siguiente. Imagínense que en este momento, de un momento a otro, los seres humanos no pudiéramos comunicarnos nada con nadie. No puedes hablar, no puedes expresarte, no hay teléfonos, no hay internet, no hay celular, no hay nada. Como si fuéramos sordomudos todos de un momento a otro. Pero no es así. Dios es la verdad. Y como es la verdad, de Él provienen todas las verdades que nosotros aprendemos, conocemos, comunicamos, transmitimos. Es maravilloso pensar que la palabra de Dios es el principio de toda verdad. Y por eso toda palabra tiene significado. Es decir,
tiene un fundamento en la realidad que nosotros percibimos por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta verdad que es Dios es la fuente de su sabiduría. Queridos hermanos, el libro de la sabiduría nos dice que todas las cosas fueron creadas por la sabiduría, que la sabiduría vistió toda la creación. Por eso quise venir aquí a Banias, porque es esta sabiduría de Dios la que gobierna y rige el universo entero. Queridos hermanos, tengo que confesarles que en estos días, reflexionando tanto el tema de la fe, orando, pidiéndole a Dios cómo transmitirles el misterio de Dios, he empezado a ver, a palpar, a sentir toda la riqueza, la belleza, la complejidad que es la naturaleza, que es el mundo. Miren, esta agua es deshielo de la nieve de donde cayó del cielo, y esa agua, esa humedad del cielo, de dónde venía, y esta agua dónde va a parar a los campos, y los campos a las frutas y las verduras que nos dan alimento, que alimentan a la naturaleza, a los animales, a los insectos. Es una cadena, es un reloj precioso, santo, inmenso, gigante, que no necesita ni siquiera de un ser humano, porque Dios lo rige y lo mantiene con su sabiduría, con su santidad, con su ser. Después de decir que Dios es amor, que Dios es verdad, tenemos que terminar diciendo Dios es amor. Queridos hermanos, mencioné antes que Dios se presenta como un padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento veremos que Dios es padre, como una madre que nos ama. Y si aunque una madre se olvidara de sus hijos, un imposible absoluto, yo no me olvidaré de ti, Israel. Y finalmente, como un esposo y una esposa. El pueblo de Israel es una esposa que, por cierto, fue infiel a Dios en muchas ocasiones, pero Dios, por su naturaleza, es fiel. Su amor, su sabiduría, su presencia, su verdad, no nos van a abandonar jamás. Queridos hermanos, la revelación del Antiguo Testamento sobre un solo Dios que llamó a Abraham, que le va a revelar su nombre a Moisés, que va a acompañar al pueblo a través de los profetas en tantos modos, en tantos tiempos, llega finalmente a la primera carta del apóstol San Juan, donde nos dice y nos revela: Dios es amor. Queridos hermanos, aquí tendríamos que engolfarnos. Nosotros, perdónenme la expresión, no somos unos perritos callejeros, somos hijos de Dios, somos criaturas amadas y pensadas por Dios. Dios nuestro Señor nos regaló su creación, y no solo nos la regaló como si la creación fuera algo que ocurrió hace millones de años. La creación de Dios subsiste en este momento, es una creación que Dios nos da ahora. Queridos hermanos, ¿quién está pagando por esta agua? ¿Quién la está produciendo? ¿Dónde están las bombas? Es el amor, la sabiduría, la verdad de Dios, el ser de Dios, que nos llega a través de toda la creación como un regalo, como un don de Dios que nos acompaña y que nos va a acompañar por toda la eternidad. Quiero terminar, queridos hermanos, esta explicación que iniciamos ayer en el desierto y hoy en lo opuesto del desierto, sacando las consecuencias de nuestra fe en Dios. El catecismo nos ofrece unas 4 o 5 consecuencias que me parecen hermosísimas
y muy dignas de ponderar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Repito, entrar en el misterio de Dios con nuestra mente, con nuestra capacidad humana y sobre todo con el don de la revelación, es entrar en terreno sagrado. Con razón le dijo Dios a Moisés: quítate las sandalias, estás pisando terreno sagrado. Dice así el catecismo a propósito de las consecuencias de la fe en un único Dios verdadero. Creer en Dios es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por eso Dios debe ser el primer servido. Reconocer la majestad y la grandeza de Dios. Queridos hermanos, cuando vemos un amanecer precioso, los colores, el calor, la brisa, la iluminación, la luz, otro regalo de Dios. Hace unos días me llegó un video, no sé si es verdad o no, pero me hizo reflexionar, que un anciano italiano salió del hospital donde estuvo por coronavirus y le pasaron la factura de lo que tenía que pagar por el respirador y la estancia en el hospital, y se puso a llorar desconsoladamente. Entonces le preguntaron: ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? Por favor, señor. Y dijo este señor: miren, tengo que pagar miles de euros por un respirador. ¿Qué tendría yo que pagarle a Dios por el aire que me ha dado durante toda mi vida? Queridos hermanos, eso es reconocer la grandeza, la majestad, el amor, la gratuidad con que Dios nos ama. En segundo lugar, dice el catecismo, es vivir en acción de gracias. No nos alcanza la vida, no podríamos verdaderamente, no tenemos expresiones suficientes y adecuadas para decirle a Dios gracias por mi vida, por mi salud, por mi familia, por el sol, por la naturaleza, por el aire, por la fruta, por los peces, los pájaros, la belleza que inunda nuestras almas junto con la bondad. Tendremos que agradecer a Dios toda nuestra vida. Les voy a... Me iluminó mucho. Un día le dije a mi mamá: oye mamá, me gustaría que me escribieras todas las gracias que Dios nuestro Señor te ha dado. Yo quería consolarla porque acababa de morir mi hermano mayor y a ella se le rompió una prótesis en la cadera, tuvieron que operar de emergencia, estaba hecha polvo la mujer. Y entonces yo le dije: escríbeme las gracias que Dios te ha dado en tu vida. Y lo hizo. Y comienza así: hijo, me pides un imposible. Tendría yo que referirte cada instante de mi vida. Así comenzó mi madre esa especie de himno de acción de gracias, y así tendríamos que vivir nosotros en acción de gracias, porque Dios, nuestro Dios amadísimo, nuestro Dios adorado, nos da todo lo que somos y lo que poseemos. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Queridos hermanos, ¿qué tengo yo que no haya recibido de Dios? Por eso el Salmo dice justamente: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo? O sea, es imposible. Tenemos que intentarlo. Por eso la Eucaristía, la acción de gracias, ofrecerle a Dios por Cristo nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. El tercer modo que nos sugiere el catecismo como consecuencia de nuestra fe es el siguiente: reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los seres humanos. Queridos hermanos, el Papa Francisco recientemente sacó su encíclica
tercera, cuarta, no recuerdo ahora, preciosa. Fratelli tutti. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en esta fraternidad universal no hay distinción de rico, pobre, sabio, anciano, joven, viejo, niño, recién nacido, apenas concebido, moribundo. Somos todos hermanos y Dios es nuestro Padre. Por eso desciende de nuestra fe en Dios. ¿Quiénes son los que luchan, los que pelean? ¿De dónde salen las guerras, los inconvenientes, las discordias? De olvidarnos que somos hermanos, de ofendernos unos a otros y de faltar en primer lugar a Dios. Por eso cuando nosotros ofendemos al hermano, ofendemos también a Dios. Por eso hay una conexión maravillosa entre creer y amar. Los grandes creyentes son los hombres que han amado mucho. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, una mujer enamorada de Dios, llena de Dios, una mujer llena de oración y ejemplo encarnado de lo que es amar al prójimo, sin distinción. Para ella no había hindús, musulmanes, cristianos, católicos, protestantes, judíos. Cada ser humano es nuestro hermano. La siguiente consecuencia de nuestra fe en Dios es lo que San Ignacio de Loyola llama la ley del tanto cuanto. Es decir, usar de las criaturas en tanto en cuanto nos llevan a Dios. Y rechazar las criaturas en tanto en cuanto nos apartan de Dios. Esta grande ley del discernimiento ignaciano se traduce en usar bien de las criaturas. Las criaturas son un don, son un regalo, son un beneficio de Dios y por la fe en Dios, el único, nos lleva a usar a todo lo que no sea Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de todo en la medida que las cosas nos apartan de Él. Queridos hermanos, y aquí también con el Papa Francisco un llamado grande. ¿No será el enfriamiento de la fe en nuestra sociedad, en el mundo, entre los jóvenes, lo que nos está haciendo destruir la naturaleza, abusar de ella, no pensar en el mañana? Queremos consumirlo todo hoy, consumirlo rápido, no importa el mañana, y si nuestros hijos no saben lo que es la belleza, no nos importa. Terminamos. Si Dios es Dios, si Dios es el ser, si Dios es el amor, si Dios es la belleza y la sabiduría, si Dios sustenta la verdad, nos tiene que llenar el corazón de seguridad y de paz. Queridos hermanos, la paz es la tranquilidad del orden. Ahí donde dejamos que el orden de Dios rija todas las cosas, ahí hay paz. Paz en nuestro corazón, paz entre nosotros, paz entre los pueblos, paz en el mundo, paz para todos. Por eso Santa Teresa de Jesús tiene esos versos maravillosos que nos cita el Catecismo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos hermanos, terminamos aquí en Banias. Les voy a mostrar brevemente los dioses que adoraban en esta ciudad pagana. Adoraban al dios Pan. Nadie sabe ahora dónde quedó ese dios Pan. Adoraban las cabras sagradas de los romanos. Nadie sabe dónde quedaron esas cabras sagradas. Adoraban al emperador romano, un hombre que se hacía pasar por Dios.
Todas esas idolatrías, todas esas religiones paganas pasaron, desaparecieron, y el único que subsiste delante de nuestros ojos, con toda su maravillosa creación, es Dios. Creo en un solo Dios. Creo en Dios, mi Padre. Renovemos nuestra fe mientras contemplamos esta maravilla, este regalo de nuestro Padre Dios. Queridos amigos, aquí en Banias, como les he dicho, hubo culto durante muchos siglos a muchos dioses. Quiero que vean esta imagen. Aquí está el templo al emperador Augusto. Aquí está la gruta del dios Pan. Aquí adoraban las cabras sagradas, y estaba el templo de Zeus y de Nemesis. Era una ciudad pagana importantísima en la antigüedad. Solamente por completar, vamos a volver a Banias por diversos motivos. Banias va a estar en 3 o 4 de nuestros programas, así es que por ahora terminamos aquí. Vamos a celebrar la Eucaristía.